Imagina que después de meses buscando piso, finalmente encuentras el que parece perfecto. El casero te presenta un contrato de 10 páginas llenas de términos legales que apenas entiendes. Estás emocionado, ansioso por firmar antes de que alguien más se adelante, y piensas total, todos los contratos son más o menos iguales. Entonces lees rápido, firmas sin pensarlo demasiado, y semanas después descubres que aceptaste cláusulas que nunca debiste firmar. Cláusulas que te atan, que te quitan derechos fundamentales, que te pueden costar cientos de euros que no tenías planeado pagar. La gran mayoría de los inquilinos firma contratos sin leerlos completamente o sin entender realmente lo que están aceptando. Muchos creen que si algo está escrito en el contrato entonces debe ser legal y tienen que cumplirlo. Otros piensan que negarse a firmar ciertas cláusulas hará que pierdan el piso. Pero la realidad es completamente diferente, y lo que estás a punto de descubrir puede salvarte de años de problemas legales y económicos. Hoy te voy a explicar exactamente qué cláusulas nunca, bajo ninguna circunstancia, debes firmar en un contrato de alquiler. No se trata de ser difícil ni de complicar la negociación, se trata de conocer las cláusulas que son ilegales, abusivas o peligrosas para ti, y que existen en miles de contratos que se firman todos los días. Porque al final, un contrato mal firmado puede convertirse en una trampa de la que será muy difícil salir. En este video veremos las cláusulas más peligrosas que aparecen en contratos de alquiler, por qué son problemáticas incluso cuando parecen razonables, y qué hacer si ya firmaste un contrato que las incluye. También descubrirás cómo negociar estas cláusulas antes de firmar y cuándo es mejor simplemente alejarte y buscar otro piso. Porque no se trata de tener suerte, se trata de conocer exactamente qué protege tus derechos y que los pone en peligro. Antes de comenzar este video recuerda suscribirte y darle like. Lo primero que debes entender es algo fundamental que cambia toda la perspectiva. No todas las cláusulas que aparecen en un contrato de alquiler son legales. De hecho, la Ley de Arrendamientos Urbanos es muy clara en su artículo 6. Cualquier cláusula que perjudique al inquilino más allá de lo que la ley permite es nula y se tendrá por no puesta. Esto significa que aunque la firmes, aunque ambas partes estén de acuerdo, si esa cláusula va contra la ley entonces es como si nunca hubiera existido. Pero el problema es que miles de contratos incluyen estas cláusulas ilegales, y miles de inquilinos las firman sin saber que no tienen obligación de cumplirlas. La primera cláusula que nunca debes firmar es aquella que te impide salir del contrato antes de un año. Muchos contratos dicen cosas como el inquilino se compromete a permanecer en la vivienda durante un mínimo de 12 meses, o no se permitirá el desistimiento del contrato durante el primer año. Esas cláusulas son ilegales. La ley establece claramente que puedes abandonar la vivienda una vez pasados 6 meses, avisando con 30 días de antelación. Ese es tu derecho legal y ningún contrato puede quitártelo. El casero puede pactar una indemnización si te vas antes de tiempo, pero esa indemnización está limitada por ley y no puede impedirte salir después de los 6 meses. Si ves una cláusula que te obliga a quedarte un año o más bajo cualquier circunstancia, no la firmes. Pide que se modifique para respetar tu derecho legal de salir a los 6 meses. Si el casero se niega e insiste en que firmes esa cláusula, entonces es mejor buscar otro piso, porque estás ante alguien que desde el principio está intentando imponerte condiciones ilegales. La segunda cláusula que nunca debes firmar es aquella que le da al casero derecho a entrar a la vivienda cuando quiera. Muchos contratos incluyen frases como el propietario podrá acceder a la vivienda previo aviso de 24 horas para inspeccionar su estado o el arrendador se reserva el derecho de realizar visitas periódicas. Esas cláusulas violan directamente la Constitución española. Tu casa alquilada es tu domicilio, y la inviolabilidad del domicilio es un derecho constitucional. Nadie, ni siquiera el propietario, puede entrar sin tu consentimiento explícito cada vez. No importa que el contrato diga lo contrario, no importa que el casero avise con días de anticipación. Si tú no das permiso específico para esa entrada concreta, entonces no puede entrar. Si un contrato incluye este tipo de cláusula, táchala antes de firmar. Si el casero insiste en mantenerla argumentando que necesita verificar el estado de su propiedad, explícale que eso va contra la Constitución y que si realmente necesita entrar puede pedirte permiso cada vez, pero no puede imponerte acceso automático mediante una cláusula contractual. Si no acepta modificarla, entonces aléjate de ese alquiler, porque estás ante un propietario que no respeta uno de tus derechos más básicos.
La tercera cláusula peligrosa es aquella que te obliga a pagar varios meses de alquiler por adelantado. Algunos contratos exigen 2, 3 o hasta 6 meses por adelantado alegando que es una garantía. Eso es completamente ilegal. La ley prohíbe expresamente exigir el pago anticipado de más de una mensualidad de renta. El casero solo puede pedirte un mes adelantado más la fianza equivalente a 1 o 2 meses dependiendo de si la vivienda está amueblada o no. Cualquier exigencia mayor es una cláusula nula que puedes rechazar sin consecuencias. Si te encuentras con una cláusula que exige múltiples meses por adelantado, no la aceptes. Pide que se corrija para ajustarse a la ley, un mes adelantado y la fianza legal. Si el casero argumenta que es su forma de protegerse contra impagos, explícale que para eso existe la fianza, que es precisamente su garantía legal. Si insiste en cobrar más meses adelantados, entonces mejor busca otro piso. La cuarta cláusula que debes evitar es aquella que te hace responsable de todas las reparaciones sin excepción. Algunos contratos dicen el inquilino se hará cargo de cualquier reparación necesaria en la vivienda o todas las averías serán responsabilidad del arrendatario. Esas cláusulas son abusivas. La ley establece claramente que el propietario debe realizar todas las reparaciones necesarias para mantener la habitabilidad de la vivienda. Tú, como inquilino, solo eres responsable de pequeñas reparaciones por desgaste ordinario y de daños que causes por mal uso. Pero no puedes ser obligado a pagar la caldera que se rompe por antigüedad, las humedades estructurales, los problemas eléctricos generales o cualquier avería mayor. Si el contrato incluye una cláusula que te hace responsable de todo, pide que se especifique claramente que solo pagarás las pequeñas reparaciones por uso ordinario menores a 150 € aproximadamente, y que el casero asumirá todas las reparaciones estructurales y de habitabilidad. Si el propietario se niega a aclarar esto, estás ante alguien que planea cargarte gastos que no te corresponden. La quinta cláusula peligrosa es aquella sobre aumentos de renta arbitrarios o excesivos. Algunos contratos establecen el alquiler aumentará un 5% anual o el propietario podrá ajustar la renta según considere necesario cada año. Esas cláusulas son abusivas. La ley establece límites muy claros sobre cuánto puede subir la renta anualmente, y esos límites están vinculados a índices oficiales. El casero no puede inventarse porcentajes ni tiene libertad total para fijar el nuevo precio. Si la cláusula de actualización de renta es abusiva, entonces esa cláusula se considera nula y el casero pierde incluso el derecho a aplicar las subidas legales permitidas. Revisa cuidadosamente cómo está redactada la cláusula de actualización de renta. Debe especificar que se usará el índice legal correspondiente y que la actualización solo ocurrirá una vez al año en la fecha de aniversario del contrato. Si dice otra cosa, pide que se corrija. No aceptes cláusulas que le den al casero discrecionalidad sobre cuánto subir ni porcentajes fijos que excedan lo legal. La sexta cláusula que nunca debes firmar es aquella que te impide prorrogar el contrato. Algunos contratos dicen, al finalizar el plazo acordado de un año, el inquilino deberá abandonar la vivienda sin posibilidad de prórroga. Eso es ilegal. La ley establece que tienes derecho a prorrogar el contrato hasta un mínimo de 5 años si el propietario es persona física, o 7 años si es persona jurídica. El casero no puede negarte esas prórrogas salvo en casos muy específicos, que necesite la vivienda para él o un familiar directo de primer grado, o en caso de divorcio. Fuera de esos supuestos, tienes derecho legal a quedarte y ningún contrato puede quitártelo. Si ves una cláusula que limita tu derecho a prórroga, táchala o pide que se elimine. Ese derecho está protegido por ley y es especialmente importante si planeas establecerte en esa vivienda por varios años. No aceptes contratos que intenten hacerte renunciar a un derecho tan fundamental. La séptima cláusula peligrosa es aquella que te cobra gastos de gestión inmobiliaria o de formalización del contrato. Muchos contratos dicen el inquilino pagará los honorarios de la agencia inmobiliaria o los gastos de gestoría serán asumidos por el arrendatario. Esas cláusulas pueden ser nulas dependiendo de quién sea el propietario. Si el casero es una empresa o gran tenedor, no puede cargarte esos gastos. Si es una persona física que alquila su propia vivienda, puede pactarse que compartas los gastos, pero debe ser un acuerdo equilibrado, no cargarte todo a ti. Antes de firmar, verifica quién es el propietario. Si es una empresa, cualquier cláusula que te cargue gastos de gestión es ilegal y debes rechazarla. Si es persona física,
Puedes negociar que esos gastos se compartan equitativamente. No aceptes pagar todos los gastos tú solo cuando legalmente no te corresponde. La octava cláusula que debes evitar es aquella sobre retención total de la fianza por desperfectos mínimos. Algunos contratos dicen la fianza no será devuelta si existen daños en la vivienda o el propietario retendrá la fianza para cubrir cualquier reparación necesaria. Esas cláusulas en esos términos son abusivas. La fianza solo puede usarse para cubrir daños reales que vayan más allá del desgaste normal. Pequeñas marcas en las paredes, rayones menores, decoloración por el sol, todo eso es desgaste normal y no justifica retener tu fianza. Pide que el contrato especifique claramente que la fianza solo se retendrá para cubrir daños documentables que excedan el desgaste normal del uso ordinario, y que cualquier retención debe justificarse con facturas reales. No aceptes cláusulas que le den al casero discrecionalidad total sobre tu fianza. Al final, la lección más importante es esta: antes de firmar cualquier contrato de alquiler, léelo completo con calma. Identifica las cláusulas problemáticas, pregunta lo que no entiendas, y no tengas miedo de pedir modificaciones. Un contrato de alquiler es un acuerdo entre dos partes, y si una parte está intentando imponerte condiciones ilegales o abusivas desde el principio, eso te dice mucho sobre cómo será la relación durante todo el alquiler. Es mejor perder un piso que te gustaba que atarte a un contrato que te causará problemas durante años. Y si ya firmaste un contrato con cláusulas ilegales, recuerda que esas cláusulas son nulas sin importar que las hayas firmado. Puedes negarte a cumplirlas y, si es necesario, un juez confirmará que no tienes obligación de respetarlas. Ahora que conoces las cláusulas que nunca debes firmar, probablemente te estés preguntando, ¿y qué hago si me encuentro con alguna mañana? La respuesta es clara: no firmes hasta que se corrija o elimine. Cuando te presenten un contrato de alquiler, tómate el tiempo de leerlo completo. Revisa cada cláusula con calma. Si encuentras alguna problemática, señálala y pide que se modifique o elimine. Explica al casero que esas cláusulas son ilegales según la ley de arrendamientos urbanos. Si es razonable, aceptará corregirlas. Si se niega rotundamente, mejor aléjate. Si ya firmaste un contrato con alguna de estas cláusulas, recuerda que son nulas de pleno derecho. No tienes obligación de cumplirlas aunque las hayas firmado. Si el casero intenta hacerlas cumplir, puedes negarte explicando que van contra la ley. Lo más importante es no tener miedo de defender tus derechos desde el momento de la firma. Un contrato justo protege tanto al inquilino como al propietario. Negociar cláusulas problemáticas no te convierte en inquilino difícil, te convierte en alguien que conoce sus derechos. Si este video te ayudó a entender algo que no sabías, compártelo con alguien que lo necesite. Miles de personas firman contratos con cláusulas ilegales simplemente porque no saben que pueden rechazarlas. Nos vemos en el próximo video.